Niños y niñas, buenos días. El día de hoy vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 124. Trabajaremos el área de comunicación. Recuerda que estamos en la semana 27, día 5. Nuestra actividad el día de hoy será entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. En las actividades anteriores tuviste la oportunidad de leer un texto que mostraba cómo las plantas ayudan a cuidar nuestra salud. Conociste de qué viven las plantas y también aprendiste a utilizar estrategias de cálculo con la multiplicación en situaciones cotidianas. Ahora te planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué plantas hay en tu comunidad? ¿Cuáles son sus beneficios? Para responder dichas preguntas, te invitamos a participar de esta actividad, donde entrevistarás a un integrante de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad y qué beneficios nos brindan. Entonces, nuestra meta el día de hoy será entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Muy bien, entonces será una experiencia muy interesante. Ten a la mano tu portafolio y un lápiz o un lapicero. Recuerda, tú ya sabes cómo se realiza una entrevista. En la semana 15 entrevistaste a los integrantes de tu familia con el propósito de recoger información sobre las tradiciones y costumbres de tu región. Entonces, recuerda, una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. En este caso, tú vas a ser el entrevistador o la entrevistadora. Muy bien, vamos, tú puedes. Ahora sí, planifica tu entrevista. Recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Al finalizar la próxima semana, elegirás la planta que más llamó tu atención y compartirás información sobre sus usos y beneficios mediante un texto escrito. Inicia la planificación de tu entrevista en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Copia y completa la siguiente tabla. A ver, ¿a quién entrevistarás? Muy bien, a un integrante de tu familia. Podría ser tu mamá, tu papá, tus tíos. ¿Listo? Muy bien, ¿para qué realizarás la entrevista? Para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. ¿Cómo realizarás la entrevista? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer mediante una conversación. Y en esa conversación tú vas a realizar una serie de preguntas para obtener información. Luego, esas respuestas debes de registrarlas en tu guía de entrevista o en tu cuadernito. Muy bien, niños. Entonces, ahora que ya sabes a quién vas a entrevistar, organiza tus ideas. Elabora en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente esquema y escribe en los recuadros qué variedad de plantas se cultiva en tu comunidad. ¿Listo? Plantas que se cultivan en mi comunidad. Esta semana hemos estado hablando de las plantas
alimenticias. ¿Listos? ¿Cuáles son las plantas alimenticias? Las frutas, las verduras, cereales, legumbres. Ahora anota qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad. Anótalas. Listo. Luego también hemos estado hablando de las plantas ornamentales, aquellas plantas que son decorativas por sus hermosas flores, por sus hojas, por sus perfumes, ¿verdad? Entonces anota qué plantas ornamentales se cultivan en tu comunidad, así como las calas, por ejemplo, que crecen en Ollachea, ¿verdad? Listo. Luego tenemos las plantas medicinales, aquellas plantas que se utilizan para tratar o curar enfermedades, así como el matico, el llantén, ¿verdad? Listo. Luego también tenemos las plantas industriales, aquellas plantas de las que se obtiene bastante materia prima para elaborar diversos productos, así como el árbol de caoba, ¿verdad? El árbol de pino, de los cuales se saca bastante madera para fabricar sillas, mesas. ¿En tu comunidad se siembran esas plantas industriales? Muy bien, si es que sí, anótalos. También podría ser el algodón, ¿verdad? Muy bien, niños, después de que hayas anotado las plantas que crecen en tu comunidad, ahora elige la variedad de plantas de tu comunidad sobre las cuales te gustaría recoger información durante la entrevista. Luego, organiza tus ideas en un esquema para realizar la entrevista. Observa este ejemplo. Por ejemplo, tú podrías elegir plantas alimenticias o si deseas podrías elegir plantas ornamentales, plantas medicinales o plantas industriales. En este caso, para poner el ejemplo, vamos a elegir las plantas alimenticias. Entonces, si es que tú eliges las plantas alimenticias, vas a realizar la siguiente pregunta. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? Listo. Ahora, si tú eliges las plantas ornamentales, sería ¿qué plantas ornamentales se cultivan en tu comunidad o región? Ya lo entendiste, ¿verdad? Y para las medicinales, ¿qué plantas medicinales se cultivan en tu comunidad o región? Y finalmente, ¿qué plantas industriales se cultivan en tu comunidad o región? Muy bien, entonces elige. ¿Con qué clase de plantas quieres trabajar? Muy bien, ponemos el ejemplo de las plantas alimenticias. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? De repente por ahí podrías elegir el sachatomate que crece en Ollachea, ¿verdad? Listo. Luego, ¿cómo se cultiva? ¿Cómo se cultiva el sachatomate? Se siembran las semillas, ¿verdad? Listo. ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? ¿Qué necesita el sachatomate para crecer, para desarrollarse? Necesita un clima templado, necesita agua, luz solar, necesita abono. ¿Qué más necesita? ¿Listo? Y finalmente, ¿qué beneficios nos brindan? ¿Qué uso se les da? ¿Qué beneficios nos brinda esta planta alimenticia que es el sachatomate? La fruta sirve para fortalecer el sistema inmunológico y es especialmente buena para mejorar la visión. También ayuda a controlar la presión alta y el colesterol. También previene la gripe, ¿verdad? Listo. ¿Qué otras ideas más tú puedes tener sobre las plantas alimenticias de tu comunidad, en especial de la que tú elijas? ¿Listo? Organízalo y lo escribes.
Ahora, organiza y prepara tu entrevista. Anota y completa lo siguiente en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Organizo y preparo mi entrevista. Esta va a ser tu guía de entrevista. ¿Listo? Ajá, entonces vamos a empezar a organizarnos. Presentación de la persona a entrevistar. Nombre de la entrevistadora o del entrevistador. ¿Quién es el entrevistador? Eres tú. ¿Y quién eres tú? A ver, vamos a poner el ejemplo de la niña Lucero Truebas Chacón. Ella es la entrevistadora, eres tú. Ahora, nombre de la entrevistada o del entrevistado. ¿A quién vas a entrevistar? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tus tíos? ¿A quién? En este caso de Lucero va a entrevistar a su mamá. Entonces pondrá el nombre de su mamá, Roxana Chacón. Tema. ¿Cuál va a ser nuestro tema de la entrevista? Ah, muy bien. Las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Fecha. ¿Cuál es la fecha del día de hoy? 9 de octubre del 2020. Ahora, ¿qué preguntas le vas a hacer? Cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para la entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras de acuerdo con la información que deseas averiguar. Primera pregunta, ¿por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? ¿Qué variedad de plantas has escogido? En este caso hemos escogido las plantas alimenticias, en especial el sachatomate, ¿verdad? Entonces tu pregunta podría ser, ¿por qué se cultiva el sachatomate en nuestra comunidad? Listo. Entonces la respuesta que te va a dar tu mamá o el entrevistado lo vas a escribir. Siguiente pregunta. ¿Cómo y en qué lugares se cultivan estas plantas? ¿Dónde se cultivan esas plantas? ¿Qué respuesta te dará el entrevistado? Lo vas a ir anotando. Tercera pregunta. ¿Qué cuidados requieren para crecer y desarrollarse el sachatomate? Entonces la respuesta que te esté dando el entrevistado lo vas a ir anotando. Finalmente, ¿cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Listo? Todas esas respuestas las vas anotando. Luego, cierre. Piensa en cómo culminarás la entrevista, cómo te vas a despedir. ¿Listo? Vamos a seguir orientándote cómo vas a hacer el cierre y también cómo vas a hacer la presentación. Pero ya sabes que tienes que tener esta guía de entrevista para poder realizarla. Entonces, ahora, continúa con la organización de la entrevista. Toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás a la entrevistada o al entrevistado? ¿Cómo los vas a presentar? ¿Cómo formularás las preguntas? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer a la entrevistada o al entrevistado? ¿Tomarás nota de la entrevista o la grabarás? Claro que sí, todos estos 4 pasos lo tienes que realizar. ¿Listo? Entonces, lo estás haciendo bien. Antes de iniciar la entrevista, considera estas recomendaciones. Reúnete con el integrante de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Dile que tú asumirás el rol de entrevistadora o entrevistador y le plantearás preguntas para recoger información sobre las plantas que se cultivan en su comunidad o región y los beneficios que les brindan. Acuerda con ella el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidar
Ninguna. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Consigue los materiales que utilizarás para anotar o grabar la información que recojas durante la entrevista. Muy bien, entonces, para que lo hagas mejor, inicia la entrevista presentando a la entrevistada o al entrevistado. Comunícale el propósito de la entrevista. ¿Cuál es el propósito de la entrevista? Muy bien. Entonces comunícale que vas a recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y además vas a conocer los beneficios que nos brindan estas plantas. ¿Listo? Mantén contacto visual con la entrevistada o el entrevistado mientras brinde sus respuestas. Formula repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Toma nota o graba las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Emplea un volumen de voz adecuado. Demuestra seguridad para que te pueda entender y escuchar. Guíate en todo momento de las preguntas que preparaste para la entrevista. Así mantendrás el hilo de la conversación. Esas preguntas ya lo tienes en la guía de entrevista. ¿Listo? Escucha con atención a la entrevistada o al entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento. Agradécele, gracias por haber conversado contigo, haberte escuchado, haber respondido a tus preguntas. Ahora que ya lo tienes listo, empieza la entrevista. Ya tienes todo preparado. Es momento de recoger la información realizando la entrevista al integrante de tu familia con quien has coordinado. Inicia la entrevista según la hora acordada. Sé puntual, no le hagas esperar. Saluda y preséntate. Luego, presenta a la entrevistada o al entrevistado y explica el propósito de la entrevista. Recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad para conocer los beneficios que nos brindan. Formula con claridad las preguntas que preparaste para este momento. Lee bien las preguntas para que te pueda entender. Anota o graba la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas, nuevas preguntas que te van a guiar a nuevas respuestas. Al terminar la entrevista, agradece al integrante de tu familia por la información brindada. Dile gracias por haber realizado la entrevista junto conmigo. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista. Luego, organízala en tu cuaderno o en tu hoja de reuso. Anota todas las respuestas que te ha dado el entrevistado o tu familiar. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares. Invita al integrante de tu familia que entrevistaste a comentar libremente qué le pareció la entrevista y cómo se sintió durante la misma. Muy bien, recuerda la meta: entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Muy bien, entonces ahora, en familia, reúnete con tus familiares y coméntales los aspectos más importantes de la entrevista que realizaste. Luego conversa con ellos y motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos conocer las plantas que se cultivan en nuestra comunidad? ¿Será importante saber cuáles son sus beneficios? ¿Por qué? Listo. Ahora, reflexiono sobre mis aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego reflexiona y escribe las preguntas.
criterios para evaluar mis aprendizajes. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. ¿Te organizaste? Ah, muy bien. Entonces, si es que lo lograste, escribe sí y si es que no. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Ajá, muy bien. Escríbelo si lo lograste, sí, y si no, necesito mejorar. Escuché atentamente las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Listo. ¿Lo lograste o no? Escríbelo. Tomé apuntes o grabé la información de la entrevista. ¿Anotaste? Muy bien, si es que lo anotaste en tu cuadernito, escribe sí. Me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista. Si es que lo realizaste, escribes que sí y si es que no, necesito mejorar. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. ¿Lo organizaste? Muy bien, yo pienso que sí lo vas a poder lograr. Listo, niños. En caso de que hayas escrito no, en algunos casos, dialoga con un familiar para saber qué podrías hacer a fin de mejorar. Después del diálogo, propon 2 acciones. Tal vez podría ser escribir con claridad las preguntas en mi guía de entrevista, podría ser, ¿no? Lo otro podría ser leer con un tono de voz adecuado al momento de formular las preguntas. Listo. ¿Cómo te sentiste al participar de esta actividad? ¿Cómo te sentiste? ¿Feliz, contento, emocionado? ¿Sientes que podrías llegar a ser un gran periodista, un gran entrevistador? A ver, ¿cuáles han sido tus sentimientos? ¿Qué sentiste? Escríbelo. Recuerda, guarda tus anotaciones en el portafolio, pues las utilizarás la próxima semana cuando escribas un texto para explicar los beneficios de una planta que elijas de tu comunidad. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final. Deseo que desarrolles exitosamente la entrevista del día de hoy. Para eso debes de tener todo organizado. Muy bien. Ahora pasamos a las fichas de trabajo, páginas 70 y 71. El día de ayer hemos leído la lectura Vaporino y también has respondido a las 7 preguntas literales. El día de hoy vas a continuar desarrollando las actividades con la misma lectura. Actividad número 2, utiliza tu imaginación. Actividad 3, escribe un nuevo final para la historia. Luego dibuja un paisaje de Vaporino, de la parte que más te gustó de la lectura. Y finalmente vamos a agregar a nuestro vocabulario 9 palabras. ¿Listo? Muy bien, niños, recuerda que el día de hoy debes enviar tus actividades hasta las 6 de la tarde. Nos estamos despidiendo. Hasta el día lunes, niños.